Esta es la materia de comunicación entre computadoras 1. Está impartida por el maestro Roberto Ismael Bravo Poca, de la Facultad de Contaduría y Administración. En este video vamos a presentar el capítulo 4 del libro de comunicaciones y redes de computadores de Stallings William, y está presentado por Roxana Castillo Cepeda. Vamos a comenzar. Los medios de transmisión utilizados para transportar información se pueden clasificar como guiados y no guiados. Los medios guiados proporcionan un camino físico a través del cual la señal se propaga. Entre otros, cabe citar al par trenzado, al cable coaxial y la fibra óptica. Los medios no guiados utilizan una antena para transmitir a través del aire, el vacío o el agua. Tradicionalmente, el par trenzado ha sido el medio por excelencia utilizado en las comunicaciones de cualquier tipo. Con el cable coaxial se puede obtener mayores velocidades de transmisión para mayores distancias. Por esta razón, el coaxial se ha utilizado en redes de área local de alta velocidad y en aplicaciones de enlaces troncales de alta capacidad. No obstante, la capacidad tremenda de la fibra óptica está desplazando al cable coaxial, copando la mayor parte del mercado de las LAN de alta velocidad y las aplicaciones a larga distancia. La difusión por radio, las microondas terrestres y los satélites son las técnicas que se utilizan en la transmisión no guiada. En la transmisión por infrarrojo se utilizan algunas aplicaciones LAN. La calidad de la transmisión. Las características y la calidad de la transmisión están determinadas tanto por el tipo de señal como por las características del medio. Algunos factores relacionados con el medio de transmisión son el ancho de banda, las dificultades en la transmisión, las interferencias y el número de receptores. En el punto del libro 4.1 vamos a hablar de los medios de transmisión guiados. En los medios de transmisión guiados, la capacidad de transmisión en términos de velocidad de transmisión o ancho de banda depende drásticamente de la distancia y de si el medio se usa para un enlace punto a punto o por el contrario para un enlace multipunto, como por ejemplo en redes de área local. Los tres medios guiados más utilizados para la transmisión de datos son el par trenzado, el cable coaxial y la fibra óptica. Aquí vemos una imagen de cómo es el par trenzado, el cable coaxial y la fibra óptica, que es la que se utiliza hoy en día más para la transmisión de datos. Vamos a explicar un poco acerca del par trenzado. Es el medio más económico y a la vez el más usado. Su descripción física es que consiste en dos cables de cobre embutidos en un aislante entrecruzados en forma de bucle espiral. Sus aplicaciones son en las redes de telefonía, en la señalización digital y en las redes de área local, en edificios. Los tipos de par trenzado se dividen en UTP. Este cable no posee apantallado, es decir, no incorpora ninguna malla metálica que rodee ninguno de sus elementos. Las ventajas de este cable es que es de bajo costo, fácil de instalar y de manipular, y las desventajas es que puede ser afectado por interferencias electromagnéticas externas. Otro tipo es el UTP 3, 4 y 5. El tipo 3 está diseñado para frecuencias de hasta 16 MHz, el tipo 4 está diseñado para frecuencias de hasta 20 MHz y el 5 está diseñado para frecuencias de hasta 100 MHz. La diferencia esencial entre los cables 3 y 5 está en el número de trenzas por unidad de longitud. Vamos a hablar del cable coaxial. Su descripción física es que consiste en un conductor cilíndrico externo que rodea un cable conductor interior. En comparación con el par trenzado, puede operar sobre un rango de frecuencias mayor, cubre mayores distancias y se usa para conectar un número mayor de estaciones en líneas compartidas. Existen diferentes tipos de cables coaxiales, entre cada uno con un diámetro e impedancia diferentes. El tipo de cable que se debe utilizar depende de la ubicación del cable. Los cables coaxiales pueden ser de dos tipos. Uno puede ser del cloruro de polivinio, que es el PVC, y el plenum. Y estamos viendo la familia de RG58, que se divide en RG58U, RG58AU, RG59, RG6 y RG62. El cable coaxial, sus aplicaciones. Sus aplicaciones se dividen en distribución de la televisión, redes de área local, en la telefonía a larga distancia y los enlaces de computadoras a corta distancia. Vamos a hablar de la fibra óptica. Es un medio flexible y delgado de 2 a 100.25 pulgadas capaz de confinar un haz de naturaleza óptica.
Para construir la fibra se pueden usar diversos tipos de cristales y plásticos. Tiene forma cilíndrica y está formado por 3 secciones concéntricas. El núcleo, que es la sección más interna, constituido por una o varias fibras de cristal o plástico. El revestimiento es otro cristal o plástico con propiedades ópticas distintas a las del núcleo. La separación entre el núcleo y el revestimiento actúa como un reflector, confinando así el haz de luz. Y la cubierta, que es la capa más externa, hecha de plástico y otros materiales dispuestos en capas para proporcionar protección contra la humedad y abrasión, etc. Los beneficios de la fibra óptica es que tiene mayor capacidad, el ancho de la banda potencial, la velocidad de transmisión de las fibras es enorme, se puede hasta conseguir velocidades para decenas de kilómetros de distancia, aventaja el cable coaxial y pares trenzados. Otro beneficio es que es menos tamaño y menos peso, son más finos que el cable coaxial y el par trenzado. La reducción en tamaño lleva a su vez aparejada una reducción en peso que se disminuye en la infraestructura necesaria. Otro beneficio es el aislamiento electromagnético, que no son afectados por campos electromagnéticos exteriores, no son vulnerables ni a las interferencias, ruido impulsivo o diafonía. Las fibras no radian energía. Y la mayor separación entre repetidores. Entre menos repetidores equivale a menos costo y menos fuentes de error. Los modos de transmisión de la fibra óptica son el multimodo de índice discreto. Es cuando la luz proveniente de la fuente penetra en el núcleo cilíndrico de cristal o plástico. Los rayos que inciden con ángulos superficiales se reflejan y se propagan dentro del núcleo de la fibra. Los otros ángulos de incidencia son absorbidos por el material que forma el revestimiento, adecuada para transmisión a distancias cortas. El multimodo índice gradual varía gradualmente el índice de refracción del núcleo. Estas fibras, al disponer de un índice de refracción superior en la parte central, hacen que los rayos de la luz avancen rápidamente conforme se refleja el eje axial de la fibra. Otro es el monomodo. Cuando el radio del núcleo se reduce, la reflexión total se dará en el núcleo menor de ángulos, usada en las aplicaciones a larga distancia, por ejemplo la telefonía y la TV por cable. En el punto del libro 4.2 hablamos de la transmisión inalámbrica. En el estudio de las comunicaciones inalámbricas se va a considerar 3 intervalos de frecuencias, que son las ondas de radio de 30 MHz a 1 GHz y las frecuencias de microondas de 1 GHz hasta 40 MHz. El infrarrojo va de 0.3 THz a 200 THz. Vamos a hablar de los microondas terrestres. Los sistemas de microondas terrestres son sistemas de transmisión y recepción de informaciones que operan en el rango de los microondas, es decir, por encima de 1 GHz. Emplean antenas parabólicas y guiadas de ondas. Los sistemas de microondas terrestres se usan principalmente en servicios de telecomunicaciones a larga distancia como alternativa al cable coaxial o fibras ópticas usadas frecuentemente en la transmisión de la TV y voz. La distancia entre las antenas se estima como D es igual a 7.14 la raíz cuadrada de K por H, donde D es en kilómetros, H es altura en metros y K es el factor de corrección. Normalmente se emplea K 4 entre 3. Las pérdidas en el enlace se estiman y este es un ejemplo de los microondas terrestres. Los microondas satelitales. Es esencialmente una estación que retransmite microondas. Se usa como enlace entre 2 o más receptores transmisores terrestres denominados estaciones base. El satélite recibe la señal en una banda de frecuencia, que es un canal ascendente. Cada uno de los satélites operará en una serie de bandas de frecuencias llamadas canales transponedores. Para que un satélite de comunicaciones funcione con eficacia, se exige que se mantenga una órbita geoestacionaria, es decir, que se mantenga su posición respecto a la Tierra. Es útil para cubrir muy grandes distancias, incluso que de un continente a otro. Por la naturaleza del medio de transmisión se ocasiona un retardo considerable en la señal de ida y de vuelta. Los elementos de un sistema de enlace por satélite son 1. La estación terrena, que sería la antena y convertidor de frecuencia, el receptor y transmisor, el segmento espacial, enlace ascendente y enlace descendente, y el satélite. Las aplicaciones son: las comunicaciones vía satélite han sido una revolución tecnológica de igual magnitud que la desencadenada por la fibra óptica. Entre las aplicaciones más importantes para los satélites cabe destacar la difusión de televisión, la transmisión telefónica a larga distancia y las redes privadas.
Debido a que los satélites son multidestino por naturaleza, su utilización es muy adecuada para la distribución de TV, por lo que están siendo ampliamente utilizados tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo. Tradicionalmente, en la distribución de TV, una emisora local proporciona la programación a toda la red. Para local, los programas se transmiten al satélite, que es el encargado de difundirlo a toda una serie de estaciones receptoras, las cuales redistribuyen la programación a los usuarios finales. En esta imagen se puede apreciar como distintas configuraciones de comunicaciones de vía satélite. Como vemos, hay varios receptores que envían las señales al satélite y este mismo las envía al transmisor. La transmisión vía satélite se utiliza también para proporcionar enlaces punto a punto entre las centrales telefónicas y en las redes públicas de telefonía. Es el medio óptimo para los enlaces internacionales que tengan un alto grado de utilización y es competitivo comparado con los sistemas terrestres en muchos enlaces internacionales de larga distancia. Vamos a hablar de las ondas de radio. Su descripción física es que la diferencia más apreciable entre las microondas y las ondas de radio es que estas últimas son omnidireccionales, mientras que las primeras tienen un diagrama de radiación mucho más direccional. Por lo tanto, las ondas de radio no necesitan antenas parabólicas ni necesitan que dichas antenas estén instaladas sobre la plataforma rígida para estar alineadas. Sus aplicaciones son que con el término radio se alude de una manera poco precisa a todas las bandas de frecuencia desde 3 kHz hasta 300 GHz. Aquí es una manera muy informal que se está utilizando el término de ondas de radio para aludir a la banda VHF y la parte de UHF. Las características de transmisión son el rango de frecuencias comprendido entre 30 MHz y 1 GHz. Es muy adecuado para la difusión simultánea a varios destinos. A diferencia de las ondas electromagnéticas con frecuencias menores, la ionosfera es transparente para ondas con frecuencias superiores a 30 MHz, así pues, la transmisión es posible. Las ondas de radio. Las antenas utilizadas son pequeñas, fáciles de instalar y en varios casos se pueden lograr patrones de radiación directivos. El ancho de banda de esta gama de frecuencias permite la transmisión de señales de anchos de banda moderados a altas velocidades. Un factor determinante de las ondas de radio son las interferencias de multitrayectorias entre las antenas. Debido a la reflexión de la superficie terrestre, el mar u otros objetos pueden aparecer multitrayectorias. Este efecto se observa con frecuencia en el receptor de TV y consiste en que se pueden observar varias imágenes o sombras cuando pasa un avión o por el espacio cercano. Y los infrarrojos. Las comunicaciones mediante infrarrojos se llevan a cabo mediante transmisores receptores que modulan luz infrarroja no coherente. Las transceivers deben estar alineados bien directamente o mediante la reflexión de una superficie coloreada, como puede ser el techo de una habitación. Una diferencia significativa entre la transmisión de rayos infrarrojos y las microondas es que los primeros no pueden atravesar las paredes. Por tanto, los problemas de seguridad y de interferencias que aparecen en las microondas no se presentan en este tipo de transmisiones. Es más, no hay problemas de asignación de frecuencias, ya que esta banda no se necesitan permisos. Eso sería todo, muchas gracias por la atención.